tardes, permítanme presentarme. Soy la diputada María de Jesús García Guardado del estado de Zacatecas, integrante de la Comisión de Educación. Y bueno, para continuar con el orden de participación de nuestros ponentes en esta audiencia pública, escuchamos a Sergio Oropesa Hernández del Colegio de Profesionales de Educación del Estado de Tlaxcala. Mil gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias a las diputadas y diputados que hoy nos permiten este encuentro y esta, pues yo diría, confrontación de ideas. Es valiosísima porque creo que en pocas ocasiones ha habido esta posibilidad. Y saludo con aprecio a todos los ponentes e invitados que hoy nos acompañan. En Tlaxcala iniciamos un ejercicio hace 3 años para organizar lo que definimos como la construcción de la educación que necesitamos. Para eso, docentes de todas las asignaturas se reunieron en este colegio y tratamos de hacer un diagnóstico. Muy brevemente hago un recuento. Está enunciada la educación artística desde preescolar hasta el bachillerato y creo que de todos los presentes hay alguien que toque algún instrumento, que cante con técnica vocal, que dance con eficiencia técnica o que tenga habilidades técnicas en algún arte. Son muy pocos. Está enunciado el inglés desde preescolar hasta el bachillerato. Y yo preguntaría, ¿quién aquí tiene dominio del idioma inglés? Creo que es muy bajo el promedio. Y si tienen algún dominio, no sería por la educación básica que recibimos. Si nosotros les preguntamos cuáles serían sus habilidades en el ámbito de la ciencia, les diría que sin consultarlos y sin ponerlos en evidencia, nadie utiliza las matemáticas en su día a día. Si somos ingenieros, le preguntamos al maestro con cuántos camiones de grava se hace un techado. No es la ciencia nuestro elemento de trabajo de los mexicanos en el día a día. Retomo la intervención de quien habló por los filósofos. Y hay una terrible confusión en lo que es la filosofía y eso ha hecho que en este momento nuestra educación sea verdaderamente, como le decía una de las maestras de Tlaxcala en matemáticas, el aprovechamiento de nuestros niños en bachillerato en matemáticas sea del 5%. Fue un mea culpa. Ella externó esto admitiendo que realmente nuestros chicos y nosotros no tenemos dominio de las matemáticas y lo que aprendemos en matemáticas no sabemos cómo emplearlo en nuestra vida diaria. La inversión pública en México es de alrededor de 400,000 millones de pesos en los últimos 10 años. Si ustedes le consultan a un docente cuánto llegó de ese recurso a su encuentro entre el alumno y el docente, les va a decir que ni un peso. Verdaderamente ni un peso. Las escuelas que se construyeron hace varios años, décadas ya, son las mismas en las que seguimos trabajando. 2 paredes, 2 ventanales y un mobiliario básico de muy mala calidad. Todo lo que se requiere para el suceso de lo que hoy llamamos enseñanza-aprendizaje lo tienen que adquirir los padres de familia y los docentes. Increíblemente, en este ciclo escolar, por disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, se exige que en las instituciones de educación básica nadie utilice dispositivos tecnológicos, smartphones, tabletas, no lo pueden usar.
¿Cómo vamos a lograr que estas generaciones que en este momento están en la escuela puedan tener las habilidades digitales para ser competitivos más adelante? Pues no va a ser sencillo con disposiciones de esta naturaleza. Exducere, que es la raíz, la palabra madre de la educación, significa sacar lo mejor de un individuo, sacar la mejor versión de un ser humano, y no lo estamos haciendo. Consideramos en este colegio que verdaderamente es desastrosa la educación que estamos ofreciendo, porque en la dualidad de la educación hay algo que estamos aplicando por conveniencia. El modelo que se acaba de ir, este neoliberal, el cual ha sido ya severamente criticado, juzgado por la propia ciudadanía en las elecciones pasadas, nos da un elemento para probar que el mexicano, pese a sus carencias educativas, tiene sentido común. Reflexionar, identificar, resolver y utilizar los conocimientos es algo que no sabe hacer el común de los mexicanos. Y resolvemos las cosas creyendo. Es la fe contra la razón. Dice un neurólogo que educar a un niño sin conocer cómo funciona su cerebro es como querer fabricar un guante sin haber nunca visto una mano. En este momento, los saberes pedagógicos del 100% de los docentes están fuera de los conocimientos actuales de la ciencia. La neuropedagogía en todo el mundo avanza, excepto en México. Ni siquiera se habla de ella. No la estamos atendiendo. Lo que acaba de presentar la organización que ofrece este servicio tiene en parte que ver con ello. Estamos verdaderamente rezagados 40 o 50 años. El pedagogo más importante en México que sustenta el modelo pedagógico nacional es Lev Simeonovich-Vygotsky, y él se murió hace 100 años. Es increíble lo que sucede. ¿Y cuál es el propósito de tener un modelo educativo de esta naturaleza? Que obviamente en el artículo 3, que ya mandó la propuesta, yo no diría que el presidente, yo diría que el equipo de trabajo del presidente sostiene. No hay un cambio, no va a haber cambio de paradigma en el formato que se presenta. No podemos aspirar a mejorar como nación si nosotros no entendemos la ciencia. Y la filosofía de la que hablaba el docente es justamente este recipiente en el que se organiza la ciencia humana. No saber qué es teleología, no sé si alguien sepa qué significa, pero es justamente eso que estudia la filosofía y que define qué quiero alcanzar con la educación. Si yo no sé qué quiero alcanzar con la educación, entonces no puedo crear un modelo educativo. Estamos sentados sobre miles de millones de barriles de petróleo, pero no sabemos cómo sacarlo. Y el modelo educativo nos propone que venga alguien de fuera, que nos pague un salario para que nosotros lo saquemos y ellos se queden con los dividendos. John Nash obtuvo el premio Asturias muchos años después de formular la teoría del equilibrio de juegos. Él establecía la posibilidad del equilibrio económico entre todos los humanos. Esa fue su propuesta. Y no aceptó el premio Asturias durante muchos años porque hubo economistas que utilizaron su fórmula matemática para poder hacer que un inversionista tuviera enormes rentas económicas y que una enorme cantidad de seres humanos entraran en pobreza extrema. Por eso Nash solicita que no se le entregue y no acepte este premio. Teleología es lo que nos falta. No sabemos para qué vamos a educar. Seguimos pensando que aprender es la clave. Y aprender no es la clave. Aquí en el dispositivo está el conocimiento. Necesitamos poder desarrollar inteligencia en nuestros alumnos para que ellos resuelvan problemas.
los problemas de la supervivencia en un mundo que se degrada rapidísimamente. No hay un solo cuerpo de agua puro en nuestro país. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Nosotros proponemos desde el colegio que el artículo 3º contenga verdaderamente los aspectos de una transformación educativa, desde la visión de quien sí sabe de qué se trata la educación, que es del docente. Hay mucha semántica equivocada en la construcción del artículo 3º. Iniciaré diciendo que la cultura no se enseña, se integra. Y todo lo que somos nosotros es producto de los conocimientos, habilidades y capacidades que nos integran como individuos, como comunidad y como sociedad. Para que nosotros podamos verdaderamente tener trascendencia y aspirar a un progreso y desarrollo económico, y ahí está la teleología, tenemos que cambiar la visión con la que estamos construyendo este artículo 3º. Solicito a los diputados nos permitan ponerle 3 reflexiones al artículo 3º. La primera, educación física. Es un error semántico poner activación física. La segunda, neuropedagogía, porque es la ventana al conocimiento científico más cercano a lo que hacemos. Y tercero, que la educación inicial verdaderamente arranque todas las habilidades y capacidades que el ser humano debe tener. ¿Como cuáles? La asignatura no se llama español. La asignatura se llama comunicación. Y tenemos que aprender a comunicarnos en nuestra lengua nativa, en español, en lengua de señas y con la tecnología. Agradezco mucho a los diputados de la Comisión de Educación y dejo las reflexiones para estas 3 propuestas. Muchas gracias.